Buenos días. Espero que ya ustedes con el café estén despiertos y preparados para esta segunda mesa. Y el propósito de la jornada, tal y como la hemos organizado, era que la primera parte se contara lo que es el documento, y que en esta segunda mesa pues tuviéramos esa parte práctica por parte de lo que es el mundo exterior del Instituto y la aplicación de estas herramientas. Por ello hemos querido invitar a los tres participantes, los cuales nos van a contar, por un lado, cómo han aplicado los métodos cualitativos, por otro, los modelos matemáticos, y en esta vertiente hemos traído un ponente de la industria química para que nos cuente cómo los emplean ellos en las fichas de datos, qué información y qué consideración les dan, y por el otro, bajo el punto de vista de un técnico de prevención, qué información derivará del uso de esas fichas y lo que hay ahí, y en el caso de que un técnico empleará un modelo, pues qué información le va a revertir. Y ya sin más, nuestro primer ponente, Joaquín Quirós Priego. Él es ingeniero químico, ingeniero industrial, y lleva pues 16 años, ¿no?, en el CSIC, y ellos han aplicado el Cost Essentials y el método del INRS, y nos van a contar su experiencia y cómo lo han llevado a cabo con todas sus limitaciones. Así que te dejo cuando quieras, Joaquín. Buenos días. Pues en primer lugar quisiera agradecer al Instituto y a Ruth en particular la invitación a participar en la jornada. Para mí siempre es un placer colaborar en esta casa, que la siento también un poco mi casa, porque de hecho me formé como prevencionista, me formé aquí en el Instituto hace ya algunos años. Bueno, pues yo he estructurado la ponencia en tres partes. Una primera parte dedicada a dar a conocer brevemente qué es el CSIC, para que conozcan el entorno en el cual se ha llevado a cabo la aplicación de estas metodologías simplificadas. La segunda parte, dedicada a contar la experiencia aplicando las mismas, y una tercera parte de conclusiones. Bueno, pues el CSIC, ¿qué es? El CSIC es una agencia estatal del Ministerio de Economía, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la mayor institución de investigación a nivel nacional y la tercera de Europa. Su misión es el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de investigación científico-técnica multidisciplinar, para que posteriormente se transfiera a la sociedad para que avance esta, y en parte también es una obligación de vida, porque es la sociedad que con sus impuestos financia en gran medida al CSIC. El CSIC está formado por un colectivo que supone el 6% del personal que a nivel nacional se dedica a la I+D+I, pero contribuye con el 20% de la producción científica. Nuestra producción triplica lo que realmente suponemos en cuanto al total de personas dedicadas a la I+D+I, como se ilustra con los siguientes indicadores y cifras. En estos indicadores pues estamos posicionados, les comentaba que éramos los terceros de Europa, pero a nivel mundial estamos en el top 10 si utilizamos distintos indicadores, y en cuanto a producción de patentes pues también estamos bien posicionados. En cuanto a patentes nacionales aparecemos en la memoria del año 2016 en tercer lugar. Los dos primeros son dos usuarios particulares. Está en entredicho que dos personas físicas a título personal produzcan tanto. Hay por ahí teorías o hipótesis que apuntan que son lo que se llaman patent trolls, que después patentes reales pues no son tantos. Eso se explica también porque el inicio de un expediente de patente a nivel nacional para una persona física es gratuito. Como el inicio de una patente a nivel europeo no es gratuito, por eso ya no aparecen usuarios particulares a nivel de patente de ámbito europeo, y aparecemos en segundo lugar. Bien, toda esa actividad se puede llevar a cabo gracias a 122 centros de trabajo que disponemos en toda España, 70 de los cuales son propios, están distribuidos por toda la geografía española y articulados a través de 8 áreas científicas, de las cuales la más importante en la actualidad, en la que se
aportan más recursos es el área de biología y biomedicina. Recursos tanto a nivel económico como a nivel humano. Y hablando del recurso humano, que es el más valioso del CSIC, actualmente somos algo más de 11.000 personas, no hemos sido inmunes a la crisis que hemos sufrido al primero de esta década. Antes éramos del orden de 16.000, ahora estamos en 11.000 y nos hemos recuperado un poquito, de los cuales la mitad son personal funcionario y la otra mitad es personal laboral. Y en cuanto a las categorías profesionales, pues 1/3 de los mismos son personal científico y la mitad aproximadamente pues personal técnico. Como instalaciones singulares, pues tenemos, ahí les muestro, pues la estación biológica de Doñana, la base antártica española, Juan Carlos I, el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, que está en la foto arriba a su derecha, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, la famosa residencia de estudiantes, donde estuvieron residiendo los poetas de la generación del 27, ahora eso forma parte también del CSIC, el Observatorio de Calar Alto, y también coordina la participación española en la Organización Europea de Investigación Atómica, en el CERN, que es este edificio de aquí. Esto no está en España, está en Francia, y después también se encarga de la coordinación científica del buque Hespérides. El buque este no es del CSIC, este buque es de la Armada Española. Bien, en ese entorno es donde el servicio de prevención en el que trabajo pues desarrolla su actividad. ¿Y cómo se articula exactamente dentro del CSIC? Pues a través de la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos, a la cual está adscrita el área de prevención de riesgos laborales, que coordina el trabajo de 6 servicios de prevención, de 6 delegaciones, ¿no? Una está en Zaragoza, otra en Barcelona, otra en Valencia, otra en Granada, otra en Madrid y en Sevilla, que es donde yo estoy físicamente. Desde allí, pues 3 personas damos cobertura a ese ámbito geográfico, cuando menos singular, porque no cubrimos toda Andalucía, pero cubrimos también Castilla-La Mancha y Canarias. Y eso, a la hora de realizar el trabajo diario, supone algún que otro quebradero logístico para dar servicio a una dispersión tan grande. En ese ámbito damos cobertura o prestamos servicio a 20 centros de trabajo distintos, que bien es verdad que la mayoría están concentrados en Sevilla, y eso pues nos facilita el día a día en cuanto a desplazamiento. Y en la actualidad pues el servicio tiene adscrito unos 1.400 trabajadores, entre personal propio y personal en formación. Bien, en cuanto a la aplicación propiamente dicho de las metodologías simplificadas, pues este trabajo comenzó en el año 2007, gracias a que tuvimos la enorme suerte de contar con una persona que era de esta casa, Manuel Bernaola, que lo tuvimos en comisión de servicio en el CSIC. Fue la persona que a mí me introdujo en este mundillo y a quien le debo pues gran parte de lo que sé en esta materia, y al cual quería hacer pues este reconocimiento expreso, ¿no? Esto comenzó en el año 2007, como decía, cuando habíamos cumplido o habíamos hecho todas las evaluaciones de riesgo iniciales y vimos que se derivaba de ellas la necesidad de acometer la evaluación de la exposición a agentes químicos, porque así además lo justificaban distintas referencias normativas, pero pueden imaginarse que con esa dispersión geográfica y esa cantidad de trabajadores había que buscar una herramienta que nos simplificase en la medida de lo posible el trabajo, asumiendo un grado de incertidumbre razonable, ¿no? Bien, el planteamiento del trabajo fue simple y complejo a la vez. En el fondo, bueno, pues así como cualquier trabajo, podríamos decir que experimental, pues, tenemos que hacer una preparación del mismo, una fase de trabajo de campo y después la fase de tratamiento e interpretación de la información obtenida, donde sentamos la estrategia del trabajo, y como en cualquier evaluación cuantitativa, donde está la clave del proceso es en hacer una buena estrategia
diseñar una buena estrategia. Eso nos dará o aumentará la probabilidad de que los datos que obtengamos pues sean concluyentes, ¿no? En esa fase de preparación lo que hicimos fue revisar todas las evaluaciones de riesgo y de ahí lo que obtuvimos fue, o al cabo de esta fase lo que obtuvimos fue una determinación de cuál iba a ser el alcance del trabajo que íbamos a realizar, una selección de la metodología o metodología a utilizar, priorizando algunas de ellas en concreto, y también delimitando o acotando los productos químicos que íbamos a evaluar, ¿no? Posteriormente pasamos a la fase de trabajo de campo y después lo que nos llevó pues era la fase de análisis de datos. Bien, en cuanto a los principales indicadores que nos van a dar una idea de la magnitud del trabajo que se nos vino encima, el siguiente: teníamos de esos 1.400 trabajadores, en aquel momento eran algo menos, eran unos 1.150, de los cuales el 74% realizaban trabajos que podríamos considerar, o lo que en la jerga conocemos como trabajo de anexo 1. Hacen actividades que están contempladas dentro del anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Estimamos que de ese 74% de la plantilla, que eran unos 850 trabajadores, se generaban entre 13.000 y 17.000 exposiciones químicas a productos, a distintos productos, de los cuales 3.028 se correspondían con productos o cancerígenos, o mutágenos, o tóxicos para la reproducción, también sensibilizantes, en algunos casos pues alteradores endocrinos. Esas 3.028 exposiciones se generaban como consecuencia del uso de 58 productos químicos distintos. De esos 58 productos químicos distintos, 44 tenían valor límite ambiental, 6 tenían TLV, la práctica pues también tenía un valor límite ambiental, aunque no de origen español, y 8 de ellos no tenían valor límite ambiental, ¿vale? Entre esos 58 agentes químicos se encuentran pues estos que les muestro en pantalla. Como verán, pues algunos son de reconocido peligro, como por ejemplo benceno, acrilamida, cloroformo, tolueno, N-hexano, etcétera, o compuestos de níquel, plomo, berilio, ¿vale? Pues entre esos 58 estaban estos. Bien, por otro lado, al día de hoy las metodologías simplificadas cada día tienen más aceptación y son más conocidas, pero en el año 2007 la situación era bien distinta y teníamos la sensación de estar usando una herramienta que no sabíamos, por ejemplo, entre otras posibles situaciones, qué aceptación podía tener a nivel de inspección de trabajo si fruto de un requerimiento teníamos que aportar una evaluación de exposición a agentes químicos y no presentábamos la clásica evaluación cuantitativa, sino que presentábamos una evaluación simplificada, ¿no? Y teníamos esa incertidumbre y ese, hay que reconocerlo, en cierto modo temor, pues porque, bueno, la legislación te dejaba la puerta abierta, pero de una manera muy sutil, como comentaba esta mañana Ruth o Encarna, ¿no? Te dejaban abierta la puerta de si puedes demostrar por otro medio. Bueno, pues, y eso que, por ejemplo, en el caso de la 689, como también se ha comentado, precisamente en la fase de estudio inicial, es concordante con una evaluación simplificada. Bueno, pues empezamos a seleccionar, a estudiar distintas metodologías y llegamos a una decisión en la que teníamos que elegir entre la herramienta óptima, y la herramienta óptima se trataba de la UNE 689, pero claro, con todo el abanico de productos que teníamos, la situación se podía eternizar, muestrear 3.028 exposiciones. Por otro lado, bueno, y podíamos acabar haciendo bueno la frase coloquial que dice que podemos llegar a la parálisis fruto del análisis, ¿no? Necesitamos buscar una alternativa que, como decía al comienzo de mi exposición, nos
simplificase el proceso asumiendo un grado de incertidumbre razonable. Y ahí es donde encontramos como herramienta satisfactoria, como posible herramienta, la metodología COS y la metodología del INRS. Pero claro, ¿qué le ocurría a la COS? Que en el caso de la sustancia, por ejemplo, cancerígena, nos mandaba un nivel de control 4 y como que nos encaminaba a las mediciones. No nos acababa de servir. Además, como ya se ha mencionado esta mañana, la COS es propiamente una evaluación de las medidas de control, no tanto de la exposición. En ese sentido, pues la metodología que daba el perfil era la metodología del INRS, que como dice el subtítulo de la misma, pues es una herramienta para la toma de decisión. Bueno, pues elegimos la metodología como metodología principal, la INRS, y empezamos a trabajar con ella. Necesitábamos priorizar y nuestro punto de partida eran 855 trabajadores, 3.028 exposiciones, dispersos en 13 centros de trabajo, 13 de los 20 que teníamos. No en todos se utiliza productos químicos. El CSIC tiene, por ejemplo, un área de investigación de humanidades y ciencias sociales. Ahí no se trabaja con productos químicos. Pues, ¿cómo hice la priorización? Ponderando, por un lado, el número de exposiciones a agentes químicos distintos que había por centro de trabajo, cuáles de ellas eran exposiciones estadísticamente representativas, porque no es lo mismo que en un centro de trabajo haya 5 personas que trabajen con benceno, 5 de 150, que en otro centro de trabajo haya 45 personas trabajando con benceno de 50, es mucho más representativo el segundo de los casos. También priorizamos el número de trabajadores de anexo 1 de cada instituto, el número de agentes químicos a lo que era de aplicación directa, el 665 del 97, el Real Decreto de Cancerígenos, y por extensión, el quinto parámetro que utilizamos fue el número de agentes químicos que fuesen cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción en las restantes categorías, o sea, categoría 2 para mutágenos y cancerígenos, y 1A, 1B y 2 para tóxicos para la reproducción. En aquella época tenía otro criterio de clasificación. Bueno, pues hecha la priorización, pasamos a la toma de datos con literalmente con esa plantillita que les muestro en pantalla, completada con algunos datos más, pero en síntesis era esa plantilla. Procesamos toda la información y llegamos a los resultados. La evaluación la hicimos de 1.862 exposiciones, 1.862 frente a 3.028 es un número más que representativo estadísticamente, ¿vale? De esas 1.862 exposiciones, 1.710, de acuerdo con el método del INRS, fueron de riesgo a priori bajo, 113 de riesgo moderado y 39 de riesgo a priori, de riesgo probable muy alto, que es como lo llama la metodología del INRS. Bien, en ese momento eso eran simplemente números y necesitábamos contrastar si esos resultados se correspondían con la realidad. Con lo cual, de las 152 exposiciones de riesgo o moderado o probable muy alto y parte de las que la metodología decían que eran de riesgo a priori bajo, iniciamos muestreos ambientales, determinaciones cuantitativas, utilizando la norma 689. El resumen de esa actividad pues fue el siguiente. Comenzamos quedándonos simplemente con el extremo inferior de la horquilla de exposiciones, unas 13.000, 3.028 a cancerígenos y mutágenos y tóxicos para la reproducción. Analizamos con las simplificadas 1.862 e hicimos 72 muestreos, que no 72 mediciones. Mediciones fueron más, porque saben que hay ocasiones en las que con una única medición no se puede llegar a un resultado concluyente y necesitamos hacer mediciones periódicas, ¿no? Bueno, pues hicimos 72 muestreos y llegamos a la conclusión de que tan solo de esas 152 de riesgo moderado o potencialmente muy alto, solo 9 eran confirmadas con la 689 de riesgo inaceptable. Y ninguna de esas 9 eran de las que a priori era de riesgo bajo, con lo cual el método nos dio mucha seguridad, porque en realidad nos dio como exposición inaceptable una de cada 17 que la metodología decía que podía ser
peligrosa, con lo cual se reveló en el contexto en el que lo he aplicado como una metodología bastante conservadora. Pero si estos resultados son tranquilizadores en alguna medida, lo que más me tranquilizó fueron los resultados de la vigilancia de la salud, porque se hicieron 225 analíticas específicas asociadas a los agentes químicos que se estuvieron muestreando y no hubo ninguna alteración patológica detectada. También es cierto que nosotros trabajamos con mucha variedad de agentes químicos, pero en cantidades muy pequeñitas. Con el paso del tiempo no nos hemos limitado a aplicar IMRS y en ocasiones junto con el COS, y en otras también con la metodología cuantitativa, con la 689, sino que hace unos años también le dimos entrada a la metodología Risk of Them para aplicaciones en algunas actividades que se hacen en el laboratorio y en algún que otro cultivo experimental nuestro. Y recientemente pues hemos dado el paso al campo de la nanotecnología. Ahí hemos aplicado la metodología, la CB Nanotool, la Stoffen Manager Nano y la NanoRisk. De la combinación de las tres, o con la combinación de las tres, con las que hemos hecho la evaluación de riesgo, que estamos terminando ahora mismo la primera. Y después con las interacciones tomadas de 2 en 2, bueno, pues de la Nanotool y de la NanoRisk hemos determinado cuáles serían las medidas de protección apropiadas. Con Stoffen y con Nanotool las medidas de control, y de la interacción de NanoRisk y Stoffen Manager hemos sacado la priorización de las medidas de protección sobre el trabajador. Esto también lo hemos hecho de forma similar a como hicimos la exposición a los agentes químicos, utilizando metodologías simplificadas y realizando mediciones. Bien, y para ir terminando mi exposición, pues a la pregunta de si sería siempre necesario hacer mediciones cuantitativas, la respuesta es no, y además esa respuesta se puede argumentar con diversas referencias, algunas de las cuales pues muy importantes, como es la propia Directiva Europea o el Real Decreto 374 o la propia 689, y también esa ley que modificó, la ley Omnibus, que modificó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y ya terminando, bueno, pues decirles que tan ilógico sería pensar que con las evaluaciones cualitativas se han acabado las cuantitativas. Graso error considerar, como ya se ha dicho también anteriormente, que una es la alternativa de la otra. Tenemos que verla como herramientas complementarias. Nunca debemos de perder de vista ese planteamiento, ¿vale? Simplificada, quienes hayan aplicado alguna de estas metodologías, porque se les suele decir mucho metodología simplificada, pues se habrán dado cuenta que de simplificada tienen más bien poco. De hecho, en la fase de toma de datos no difieren mucho de los datos que se utilizarían para hacer una medición cuantitativa. De hecho, a mí me han servido las metodologías simplificadas o las cualitativas para, a la hora de hacer las metodologías aplicadas cuantitativas, las 689, por dónde empezar. Y además, cuando he aplicado las simplificadas, siempre he hecho una medición, siempre, pero no de un agente químico, sino una medición de la ventilación del laboratorio, del recinto donde he medido, siempre. ¿Por qué? Porque en la del INRS uno de los parámetros que se considera es las medidas de protección, con lo cual, ¿cómo vamos a apreciar sensorialmente si la ventilación es buena o es mala? Podríamos pensar que es mala si resulta que hay un olor muy fuerte a los productos químicos que se están manipulando, pero aquí también depende del umbral de percepción olfativa de cada uno, con lo cual siempre que he hecho un análisis cualitativo, siempre he hecho una medición de caudal. Son especialmente útiles como una primera aproximación a la caracterización de una exposición. En fase de diseño nos pueden ayudar para saber de qué orden podría ser la exposición que se produce. Incluso en alguna que otra ocasión también lo he utilizado para hacer una evaluación retrospectiva. Uno de esos casos fue un caso muy duro, porque fue el caso de una persona que falleció de un cáncer, y bueno, pues una de las hipótesis era que fuese provocado o
o estuviese asociado por la manipulación de un determinado agente cancerígeno que era muy potente. Ahí se trató de reconstruir la exposición de esa persona a lo largo de distintos años de utilización de un agente químico muy peligroso, era un derivado de arsénico trivalente, y bueno, fue quizás el caso más llamativo de aplicación de forma retrospectiva. Su aceptación depende del contexto. Si alguien me pregunta si yo aplicaría estas metodologías cualitativas sin hacer mediciones en otro contexto distinto del laboratorio, la respuesta la tengo muy clara, y la respuesta es no. No utilizaría esta metodología exclusivamente en otro contexto. La utilizaría en paralelo o complementándola con determinaciones cuantitativas, ¿vale?, para ver la correlación. En el ámbito del laboratorio se ha revelado como una metodología muy conservadora. Fuera del laboratorio no tengo elementos de juicio para decir otra cosa. La elección del método pues depende de la actividad y sobre todo de la finalidad, si lo que queremos es evaluar las medidas de control que hay implantadas o si lo que queremos es evaluar, propiamente dicho, la exposición. Y en cualquier caso, en la utilización de las metodologías simplificadas se hace más importante aún, si cabe, el criterio técnico del prevencionista y la experiencia del mismo en la realización de mediciones cuantitativas para la interpretación de los resultados. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, las preguntas las haremos al final de la mesa. Y ahora paso a presentarles al segundo. Al segundo ponente. Tenemos con nosotros a Álvaro Sala. Él es ingeniero en ciencias ambientales. Perdón, me he equivocado en la chuleta. Es licenciado en química y también ingeniería química por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además hizo un máster de toxicología en la Universidad de Sevilla, y trabaja en el Departamento de Seguridad de Producto de Kao Corporation desde el año 2008 y se dedica inicialmente al reglamento REACH. Además está en el grupo de notificaciones mundiales, incluyendo el REACH y también, ¿no?, en la normativa de los americanos, el TCCA, ¿verdad? Tosca, sí. Canadá, Corea y algún que otro país. Y bueno, él nos va a hablar desde la perspectiva de la industria, cómo emplean ellos básicamente el modelo matemático y principalmente el EGTOC, ¿no?, y la información que tenemos los técnicos de prevención de las fichas de datos de seguridad. Que cuando quieras, Álvaro. Bueno, yo también empezaré hablando haciendo un poco de publicidad de la empresa, que me lo piden y también lo hacemos. Básicamente Kao no es muy conocida si no estás dentro de la industria. Tenemos una oficina en Barcelona y 3 fábricas también cerca de Barcelona, y luego tenemos también una fábrica en Alemania, México, unas oficinas en Brasil, y acaban de comprar otra empresa cerca de Barcelona también. O sea que desde esta se dirigen todas estas empresas, que básicamente son de productos químicos para detergentes, para formuladores, y no tenemos producto final. Y desde donde trabajo yo, desde mi departamento, que es el departamento REACH y Tosca, la parte de REACH estamos representando como fabricantes a las fábricas que hay en Europa, que es la de España y la de Alemania, pero también trabajamos como representante de todas las empresas de Kao químicas que introducen productos en Europa. Nosotros hacemos su registro representándoles a ellos, porque el representante tiene que ser europeo. Con lo cual el trabajo es mucho más grande y por eso tenemos todo un equipo dedicado a eso. Hasta ahora llevamos 134 registros, que puede parecer que no es mucho, pero ahora cuando vean los precios verán que realmente eso es un trabajo de muchos años y mucha gente. Bueno, pues yendo a la presentación, explicaré el riesgo, cómo calculamos el riesgo en el REACH y qué modelos matemáticos utilizamos. Primero, qué es el riesgo según el REACH. Después,
qué es el peligro, lo que acostumbramos a definir como peligro, que es el nivel derivado sin efecto, el DINEL, que Ruth antes también ha mencionado. Veréis que hay muchas cosas repetidas de los ponentes de antes. Y luego, cómo estimamos la exposición. Al final incluiré algún ejemplo para que resulte un poco más sencillo. El riesgo según el REACH, en realidad puede parecer complicado, pero viene a ser muy sencillo. Básicamente comparas la estimación de la exposición, con los métodos que han explicado mis compañeros, con la dosis máxima segura. Entonces, si esta división te va a dar un número. Si este número es inferior a 1, significa que la estimación de tu exposición es más pequeña que la exposición a partir de la cual hay un riesgo. Por lo tanto, si la exposición estimada es más baja, no tienes riesgo. Por lo tanto, riesgo controlado. Si en cambio este cociente te da superior a 1, lo que significa que la exposición estimada es mayor que la exposición máxima a la que consideramos seguro, por lo tanto dirías que hay un riesgo no controlado. ¿De acuerdo? Una cosa que se me ha olvidado antes deciros que, como es un campo muy extenso y yo tampoco soy un especialista en esto en realidad, abajo de todo he puesto el link para saber más, para buscar más cosas. Seguramente no lo ven, supongo que la presentación se distribuirá, ¿verdad, Ruth? ¿No? No sabemos todavía porque si realizamos esta jornada en los otros centros estarán disponibles después de que se realice. Bueno, en cualquier caso, cuando esté disponible hay un link donde pueden encontrar mucha más información que no la que yo doy. Ahora primero empezaré explicando cómo estimamos la dosis segura y luego iremos a cómo estimamos la exposición. Iré un poco rápido porque hay bastantes esto, y como además luego al final doy el link a la explicación entera, pues primero deciros que existen varios DINELs, varios límites seguros a partir del tipo de exposición. No es lo mismo que sea una exposición de un día solo que sea una exposición sistemática, no es lo mismo que sea vía local, vía oral, que vía dérmica o vía inhalatoria. O sea que vamos a calcular diferentes DINELs, diferentes niveles máximos de seguridad en humanos. Para eso partiremos de unos ensayos toxicológicos normalmente en ratones, lo derivaremos, normalmente los ensayos son orales, lo derivaremos a la exposición cutánea inhalatoria y luego lo pasaremos al equivalente para humanos. Más en detalle, bueno, eso es solo un ejemplo. Si tienes varios ensayos, siempre vas a coger el que sea de mayor preocupación, el que dé realmente la mayor toxicidad. Por ejemplo, estos ensayos que son comunes en todos los dosieres a partir de un tonelaje, como puedes ver, son estudios muy caros, son estudios que realizamos y que desde la industria tenemos que pagar para poder registrar en el REACH y seguir vendiendo. Pues una vez has realizado estos ensayos, tú, por ejemplo, has visto que hasta la dosis máxima tú no has visto ninguna toxicidad en dosis repetidas, prenatal tampoco, pero en la toxicidad reproductiva sí que la dosis, hay un nivel de dosis que presenta una toxicidad y la dosis segura es más baja que en los otros casos. Pues en este caso tendríamos que utilizar este valor porque es el más bajo, el que nos daría mayor preocupación. Una vez hemos escogido qué análisis, tendremos que traspasarlo a la vía cutánea y a la vía inhalatoria porque el ensayo normalmente ha sido oral. Entonces, bueno, hay unas fórmulas a partir de unas cocientes de absorción que no son siempre iguales, no voy a entrar en detalle. Y a partir de eso, pues con esa fórmula ya tenemos el nivel seguro por la piel y el nivel seguro por inhalación. Lo que pasa es que esto sigue siendo en ratas y nosotros tenemos que pasar a trabajadores. Luego hay unos factores de seguridad que se llaman factores de evaluación, que están estipulados y que dependiendo de lo que tú vayas a evaluar, pues tienes que aplicar
multiplicarlo primero por 5, luego por 2,5, luego por tal, y al final ese valor es el que te va a dar el nivel seguro para trabajadores vía cutánea cuando hay una exposición sistemática o así, ¿no? Así que una vez con estas diferentes fórmulas y diferentes factores de evaluación, habríamos llegado al nivel necesario en humanos. Esto vendría a ser el peligro. Pero luego habrá que pasarlo compararlo con la estimación de la exposición. Bueno, lo que quería comentar también, entiendo que algunos de vosotros sois de la industria, estos DINELs son características propias de la sustancia. Es decir, no dependen del uso. Esto es un peligro de la sustancia. Por lo tanto, todos los registrantes, independientemente del proveedor que tengan, el DINEL siempre va a tener que ser el mismo. En casos muy excepcionales puede ser diferente, pero prácticamente siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, no tiene que haber discusión en el DINEL. Además, siempre están obligados, nosotros los fabricantes estamos obligados a proporcionar esos DINELs en la ficha de datos de seguridad en la sección 8. Y son tal cual así. Muy bien, una vez ya tenemos la dosis máxima segura, a partir de la cual ya podría haber un riesgo, estimamos la exposición. No sé cómo voy el tiempo. Vale, pues, ¿cómo estimamos la exposición? Hay un flujo de trabajo, dijéramos, que empieza por caracterizar los usos, ahora lo explicaré con más detalle, utilizar unos modelos matemáticos para llegar a una estimación de la exposición, a partir de aquí calcular el riesgo. Si el riesgo te sale inferior a 1, pues ya has acabado. Puedes enviarlo a las autoridades y comunicarlo a tus clientes. Si el riesgo te sale que no es controlado, entonces hay que hacer acciones. Las acciones son, o bien refinamos las condiciones de uso, o bien modificamos las estrategias de control, o cambiamos el modelo matemático, o eventualmente podrías llegar a hacer mediciones in situ que en realidad no se llega a hacer nunca. Explicándolo un poco más en detalle de cómo a la práctica se hace eso. Empezamos por caracterizar los usos. Para caracterizar los usos, lo que al final tenemos que hacer es estandarizarlo lo máximo posible, porque nosotros tenemos que explicarle al cliente que esos usos van a ser seguros. Por lo tanto, tenemos que utilizar unos descriptores estándar. Estos descriptores estándar básicamente incluirá si estamos hablando de una fabricación, de qué ciclo de vida de la sustancia estamos hablando, si es una formulación, si es el proceso de reenvasado, de qué etapa estamos hablando. Además, hay unas categorías de proceso estándar que dice, por ejemplo, PROC 1 es una fabricación en proceso cerrado en los que no hay probabilidades de exposición. Si el proveedor suministra una ficha de datos de seguridad con este uso, significa que el que la está utilizando, por ejemplo, en el proceso de formulación, deberá ser cerrado. Si incluye por ejemplo, sería pues fabricación en proceso cerrado, pero puede haber muestreo. Pues ese uso ya estaría cubierto por su proveedor que ha evaluado que es seguro. Y así, o análisis del laboratorio. Esto a la práctica es difícil saber exactamente qué aplica cada uno. Entonces lo que se han hecho es que unas organizaciones sectoriales han definido usos estándar. Entonces dicen, el uso de formulación en productos cosméticos se describe así. Entonces aquí les he puesto el link para que puedan consultarlo y ver que está todo muy estandarizado para que sea más fácil entendernos y no vayamos a discutir qué querías decir con un PROC tal o un PROC cual. Bueno, pues es el estándar. O sea que eso siempre les recomiendo que lo miren. Al final esa caracterización estándar en la safety, en la ficha de datos de seguridad, es así. En la parte la parte ampliada verán que dice qué categorías están cubiertas. Pues un PROC 3, un PROC 8, cada uno de estos códigos hará referencia a una parte en concreto. Esto sería un ejemplo para fabricación, pero habrá uno igual para formulación, otra para el reenvasado, etc.
Pues bueno, una vez ya tenemos estandarizado, descrito según los estándares eso introducimos esa información en modelos matemáticos que nos darán la estimación de la exposición. Para decidir qué modelo matemático vamos a utilizar, lo primero que ya ha contado Ruth tenemos que mirar que el campo de aplicación del método sea el adecuado. Si no, estamos evidentemente fuera. No voy a entrar aquí porque Ruth lo ha explicado ya. Una vez que hemos visto qué método nos puede funcionar, empezamos a evaluar. En principio siempre empezamos por métodos, lo que llamamos de primer nivel, que también ha contado Ruth, que son los más sencillos. El más utilizado es el FTOC-T-Array. Este es realmente muy ampliamente. Tiene la ventaja de que utiliza directamente estos estándares de Rich, PROC1, PROC8, con lo cual no hay que traducir. Es el estándar para la ECA, o sea que en ese sentido es muy sencillo de seguir. Además es fácil de seguir, sencillo para ir cambiando parámetros y ver cómo va modificando el resultado final. Y es muy utilizado especialmente cuando tratas de sustancias que no tienen mucho riesgo. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos normalmente con detergentes, con tensoactivos, por lo tanto, es una cosa que utilizamos muy a menudo. El problema que tiene, que es poco flexible, al final las probabilidades de introducir condiciones específicas son muy limitadas, porque es muy estándar. Además, no tiene un formato directamente traspasable para reportarlo a la ECA, con lo cual tiene una parte manual bastante tediosa. Y además tiene algunas limitaciones en el campo de aplicación aún. Otro modelo de nivel 1, que también es el más utilizado, es el QESAR, que en realidad no es un modelo propio, sino que es el FTOC-T-Array adaptado directamente a las herramientas del Rich para la ECA. Entonces, es muy práctico, muy útil. Es muy importante que asegura la coherencia de toda la documentación generada, porque coge toda la información directamente del dossier Rich y la genera ya directamente en un formato que la ECA entiende. Entonces es muy práctico. Además también puede generar directamente los escenarios que ya pones en la ficha de datos de seguridad, o sea que es muy rápido. Sirve para todas las vías y es el de mayor uso, siempre y cuando la sustancia sea de muy bajo riesgo, porque es muy conservador. Además no detalla los cálculos intermedios, con lo cual es difícil de saber exactamente qué puedes modificar para cambiar alguna cosa, y es muy genérico, es realmente muy poco flexible. Después está el Stoffen Manager, que también lo han contado otros. Voy a ir rápido porque otros lo han contado mejor que yo. Lo he explicado que lo desarrolló un comité de expertos. Puede realizar mezclas, que esto en realidad no es necesario para el Rich, pero es especialmente útil para otras. Además estará disponible en castellano. Tenemos el problema que no utiliza los descriptores del Rich, con lo cual hay una parte manual y no está implementado directamente en los dosieres. Ya de nivel 2, de nivel avanzado, cuando ya necesitas refinar, porque te ha salido que la sustancia, el uso es peligroso o tiene un riesgo, este es muy ampliamente, es muy avanzado, básicamente solo para una inhalación, aunque Isaac ha comentado que ahora están desarrollando la versión para dérmica, que es muy interesante. Es el único que yo conozco que realmente puedes incluir mediciones propias para refinar. Pero eso es ya realmente un uso muy avanzado que necesitas un experto prácticamente en este programa. Al final requiere mucha información. Es realmente cuando una sustancia es muy peligrosa y hay que refinar mucho para poder demostrar que el uso es seguro. O sea, a la práctica no tengo mucha experiencia en este modelo. El Risk of DERM, que tampoco no lo voy a explicar porque Isaac ya lo ha contado mucho en más detalle que yo. Y vamos al ejemplo, si no les importa, que será más fácil. El diagrama, que ya he entrado un poco en detalle. Empezaríamos por caracterizar los usos. Imaginamos que es una sustancia que vamos a cubrir la fabricación, pero ahora de cara al cliente vamos a cubrir su formulación y envasado. Entonces vamos a utilizar los descriptores estándar, por ejemplo, si es un producto para cosmética, pues los
buscaremos los use maps tal como los ha definido la Asociación de Cosmética para formuladores y intentaremos utilizar esos, que van a ser muy genéricos. Así, el cliente estará acostumbrado a que tú vengas ya con esos usos. Definiremos unas condiciones de uso lo más amplias posible, porque al final tenemos que intentar cubrir a todos los clientes. Por lo tanto, cuando más amplio, menos estricto seas, más fácil es que todo el mundo esté dentro y se adapte a sus condiciones de uso. Y luego también definiremos la estrategia de control. Si tienen que trabajar en exteriores o interiores está bien, si tienen que tener extracción, si tienen que utilizar EPIs. Y una vez que ya hemos definido nuestro proceso, utilizaremos primero un modelo matemático de nivel 1, que básicamente, ¿qué es ARI de top tier? Que son los más estándares y los más fáciles de utilizar. Una vez con este modelo, calcularemos el riesgo y si el cálculo nos sale favorable en estas condiciones que son realmente muy conservadoras, pues aquí paramos, lo enviamos a las autoridades y podemos incluirlo en la ficha de datos de seguridad y actualizar a nuestros clientes. El problema es si nos sale que el RCR es mayor que 1. Entonces es que puede haber un riesgo. Entonces vamos a tener que refinar, porque esos valores tan conservadores no nos sirven. Entonces la primera cosa que podemos hacer es modificar los descriptores. Por ejemplo, antes poníamos, la sustancia se puede utilizar, se puede transferir en instalaciones no especializadas y lo cambiamos para solo se va a poder transferir en instalaciones especializadas para esa sustancia. A ver, ahí hay algún cliente que ya se te puede quejar, por ejemplo. Así que intentaremos evitarlo. Pero ese es el primer cambio que haremos para reducir la exposición. También podemos modificar las condiciones de uso, rebajar la temperatura de trabajo a un valor más realista o, no sé, concentración, es decir, pues solo se puede utilizar a partir del 1%, por debajo del 1%. Por encima del 1% yo ya no puedo asegurar que sea seguro, por ejemplo. Cosas así, o sea, vamos a tener que restringir ya las condiciones de uso. Si eso no es suficiente, empezaríamos a modificar la estrategia de control. Que eso ya es más delicado porque ya obligarías al cliente a hacer modificaciones en fábrica, que ya es más difícil. Por ejemplo, le obligas a decir, solo lo cubro si se trabaja exterior, o solo lo cubro si hay ventilación exhaustiva, o tiene que haber una contención cerrada, cosas así. Si no, el uso de equipo de protección individual obligatorio. Tampoco es, cada vez es más restringido, por lo tanto siempre es la última opción. Y si no, podríamos llegar a limitar la duración del contacto, es decir, el trabajador no puede estar más de 1 hora por día. Esta sería la última posibilidad, claro, porque al formulador le complicas la vida. Para eso, luego la otra posibilidad sería, el siguiente paso es cambiar el modelo y utilizar un modelo más avanzado que va a necesitar más trabajo, por ejemplo, los que he comentado antes. Y así, después incluso lo de las mediciones in situ, que en realidad eso es muy difícil, porque yo no voy a ir a casa del cliente y decir, ¿me deja que mida la concentración? Porque no te va a dejar, y además no puedes hacerlo por todos los clientes. Por lo tanto, eso en realidad, a la práctica, es muy poco práctico, muy difícil. Un ejemplo de cómo quedaría una vez estuviera todo puesto sería, en la ficha de datos de seguridad, veríais que cubrimos la sustancia como tal, si es para fabricación, pero si es una mezcla solo la cubriríamos hasta el 1%. Este sería un ejemplo en el cual estaríamos ya restringiendo la concentración de trabajo. O, por ejemplo, diríamos, la gente puede trabajar hasta 8 horas. Eso siempre intentaremos no restringirlo. La temperatura máxima de trabajo cuando esté haciendo un mezclado puede ser mayor de 180 grados. O cuando esté haciendo la transferencia de la sustancia, como mucho 40. O sea, empezamos a restringir. También, por ejemplo, hemos obligado a que el laboratorio tenga una ventilación muy exhaustiva o a que hayan equipos de protección adecuados. Y ya cerrando la presentación, existen diferentes modelos, como ha explicado
los ponentes anteriores a mí, hay diferentes ámbitos de aplicación. Cada modelo calcula las cosas de una manera diferente, puede ser muy sencillo o muy complicado, puede necesitar muchos datos o muy pocos, y eso hace que los resultados de cada modelo puedan ser muy variables. Pero eso se resuelve porque todos en realidad son bastante conservadores. Entonces, no dudamos del resultado. Y al final el que nosotros siempre tendimos a utilizar cada vez más es el Z-Opti-Array a través de Quasar, porque es lo que nos simplifica más la vida y es el más práctico. Y aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación y ofrecernos la perspectiva de la industria y los que elaboran las fichas de datos de seguridad. Y ya para terminar, tenemos con nosotros a Rudolf van de Haar. Él es graduado en ingeniero en Ciencias Ambientales por la Universidad Holandesa y máster en Higiene Industrial por la Universidad de Wageningen. No sé si se dice así, Rudolf, pero seguramente no. Inició su carrera profesional dando asesoría en temas de higiene en diversos sectores allí en Holanda. También trabajó durante 10 años en América Latina como consultor técnico de la OMS y de la Organización Panamericana, y actualmente responsable de higiene industrial en MC Mutual en Cataluña. Es miembro también de la comisión RAC, el Risk Assessment Committee de la Agencia Europea de Agentes Químicos, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Higiene Industrial. Y Ruth nos va a hablar un poco de la convergencia entre el uso de estas herramientas y la norma EN 689 en proyecto, que hemos hablado ampliamente ya a lo largo del día. Y nada más, Ruth, esperando tú cuando quieras nos... Buenos días, gracias Ruth por la presentación y gracias al Instituto por haberme invitado para estar aquí con vosotros. Y os voy a hablar de la 1689, la propuesta nueva. Joaquín habló, ¿no?, de la 1689 actual, y si todo va bien tiene sus días contados, y si todo va bien en el año 2018 tendremos una nueva norma 689. No voy a explicaros el contenido de esta norma en detalle, porque esto ya es un tema de un seminario aparte, sino os voy a hablar un poco en grandes líneas qué es la norma, esta propuesta, y cuál es la relación que tiene esta norma con los métodos cualitativos de los modelos, que es el tema de la jornada de hoy. Os voy a hablar rápidamente cuál es el objeto o el objetivo de esta nueva norma 689, cuál es la estrategia de valoración en términos generales que contempla esta norma, y voy a hacer referencia a los modelos cualitativos y cuantitativos que hemos discutido en el día de hoy, y al final algunas consideraciones mías sobre estos modelos. El objeto o el campo de aplicación de esta propuesta nueva 689 es eso, es buscar o es un procedimiento para realizar mediciones representativas para poder comparar los resultados con un valor de referencia. Bueno, es un objetivo bastante claro, y si comparamos con el objeto de la norma actual, podemos ver que la norma actual es mucho más generalista, es decir, presenta algunas directrices cómo hacer una evaluación de riesgo químico en términos generales. Y la norma o la propuesta de esta nueva norma, en su misma norma, contiene un procedimiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer las mediciones representativas y cómo comparar los resultados con un valor de referencia? Mientras en la norma actual no tiene un procedimiento en la misma norma, sino lo tiene en sus anexos. Y ojo, los anexos son de carácter orientativo, informativo, no forman parte de la norma. Entonces aquí vemos la diferencia, la gran diferencia es de que la propuesta de la nueva norma incluye en su norma
digamos, el procedimiento, mientras que la norma actual lo tiene en sus anexos. Y la norma, la propuesta de la nueva norma, en sus anexos tiene algunos métodos que nos pueden facilitar el trabajo. Os voy a explicar después rápidamente con algunos ejemplos. Pero, ¿por qué esta norma, esta nueva norma? ¿De dónde viene y por qué este cambio? Bueno, el tema es más que nada el tema de la variabilidad de la concentración en el puesto de trabajo. Si yo voy a medir a un trabajador y yo voy a medir en un solo día, otra vez una parte del día, y yo mido y la concentración es inferior al valor límite, yo puedo concluir, interrogante, no hay riesgo con una sola medición. Para comparar, para dar una respuesta concreta a esta pregunta, si yo voy a medir la temperatura en Madrid, pero yo quiero saber si hay riesgo de estrés térmico. Entonces hoy he venido a Madrid y según mi móvil estábamos, bueno, ahora no sé, pero a 19 grados. Entonces yo puedo concluir que no hay riesgo de golpe de calor, asumiendo que el golpe de calor se puede producir después de 35 grados, basándome en una sola medición. Obviamente que no. Entonces, la misma respuesta también es válida para que cuando yo voy a medir. Una sola medición a un trabajador durante un parte del trabajo, de su jornada laboral, no me representa nada. Para poder, digamos, comparar con un valor de referencia y para poder concluir si o no hay riesgo. Ideal sería medir a todos los trabajadores todos los días. Pero bueno, como podéis entender que es misión imposible. La variabilidad de exposición es un factor que hay que tomar en cuenta, porque si vemos en este caso la fluctuación de la concentración y vamos a medir en un tiempo determinado, podemos sacar conclusiones diferentes y tal vez erróneas. Entonces es muy importante saber muy bien lo que estamos haciendo cuando queremos hacer mediciones, porque la variabilidad no solamente durante un día, pero también entre los diferentes días. Verano o invierno puede ser diferente, entre los trabajadores, por la altura, por la forma de trabajar, puede ser diferente la exposición a un trabajador A o un trabajador B, a pesar de que realicen las mismas tareas. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta variabilidad? Bueno, eso puede ser múltiples, ¿no? Condiciones climatológicas entre los diferentes días, la variabilidad en la producción del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que os he hecho en la diapositiva anterior, una sola medición durante una parte de la jornada a un trabajador puede ser representativo para concluir si no hay riesgo. Entonces la respuesta es no. Entonces, ante esta incertidumbre, entonces la nueva norma quiere dar una respuesta. Entonces, la respuesta es de tal forma de que con el mínimo número de mediciones, dar con una cierta confianza una respuesta de sí o no hay riesgo, comparando la concentración medida con un valor de referencia. Ese es el objeto de esta norma. Voy a pasar de forma gráfica de las diferentes etapas que contempla esta norma. Bueno, como ya se habló también en los ponentes anteriores, la parte fundamental es la caracterización básica. Necesitamos tener información sobre varios factores que me influyen o que pueden determinar la exposición. Y la caracterización básica nos puede permitir valorar el nivel de exposición. Entonces, ¿cuáles son los factores? Bueno, ya hemos visto varios. Es caracterizar las sustancias químicas, caracterizar la exposición, cuáles son los factores que influyen sobre la exposición, y en base de esto, o datos de literatura, me pueden orientar, digamos, cuáles son los niveles de exposición que yo puedo esperar. Toda esta información me permite caracterizar la exposición y el riesgo. Conclusiones muy fáciles. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? No hace falta siempre hacer mediciones, obviamente.
Pero el problema surge cuando yo tengo una situación donde yo tengo dudas. Inyección de plástico, ABS, genera vapores, pueden contener este terreno, butadieno, a qué niveles están, son peligrosos, hay riesgo. Con la información que yo tengo, no tengo muy claro, entonces viene la interrogante, ¿hay riesgo? No sé. Entonces, este significaría el siguiente paso, es hacer mediciones, ¿vale? Pero bueno, hacer mediciones es fácil decir, pero es más difícil de hacer. Porque yo tengo que definir una estrategia. ¿Cuántas mediciones, cuántos trabajadores, cuántos días, etcétera, etcétera? Bueno, la norma, la propuesta de la norma nueva, dice es que tú tienes que buscar, si tengo varios trabajadores, si son grupos homogéneos de exposición. Es decir, grupos homogéneos de exposición que son trabajadores que realizan las mismas tareas, están expuestos a la misma sustancia química y las condiciones de trabajo son más o menos idénticas. Y esto sería la primera parte, el primer paso que yo tengo que hacer. Y después, para cada grupo homogéneo de exposición, hacer por lo menos 3 mediciones. Entonces no estamos hablando de una sola medición, estamos hablando de muchas más mediciones. No voy a entrar ahora en más detalle de todo esto, porque 3, etcétera, etcétera, la parte de estadística que hay detrás de ello, pero por lo menos para que tengáis una idea el proceso a seguir. Yo hago mediciones y yo tengo resultados. ¿Qué hago yo con estos resultados? Yo hago 2 cosas. Uno es, voy a validar si los grupos homogéneos de exposición que yo he definido en base a mis observaciones realmente son grupos homogéneos. Que puede ser de que yo tengo 3 mediciones y 2 mediciones son muy iguales, pero hay una tercera medición que tiene un valor mucho más elevado que los otros 2. Y tal vez puede concluir que tal vez no ha sido un grupo homogéneo de exposición. Entonces, los resultados, yo tengo que utilizarlos para validar si el grupo homogéneo de exposición ha sido realmente homogéneo. Y, por supuesto, si el grupo homogéneo ha sido correcto, comparar los resultados con el valor de referencia. ¿Y cómo? No voy a entrar en ello, pero se explican varios métodos estadísticos para hacerlo. Entonces, retomando a la caracterización básica. En la propuesta de la norma, en su anexo A, habla de los modelos de exposición y del control banding, como un instrumento para realizar la caracterización básica. Vamos al anexo A, y ahí vemos los diferentes escenarios de exposición que pueden haber y los diferentes métodos que yo puedo aplicar para realizar la caracterización básica. Y si vemos aquí, en la tabla, aquí tenemos los escenarios, aquí dos de estos métodos están la exposición calculada, digamos los modelos matemáticos y el control banding. Y recomendando su uso para cada tipo de escenario de exposición. Entonces, que también Rucha nos habló, ¿qué método vamos a utilizar? Hay mucha. Este doctor, que ha hablado ahora, tenemos el R-Tool, tenemos Stoffenmanager, tenemos el Koch, el MIS también, el Expo Tool, bueno, hay muchos. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Cuál de ellos vamos a utilizar para estimar la exposición? Entonces, yo creo que es importante que consideramos de que los modelos, de alguna forma, es una manera de traducir la realidad en algo más simple. Por ejemplo, que nos habló Isaac de Risk of Derm, tenemos muchos escenarios de exposición donde puede haber exposición térmica. Sobre esto se ha definido un modelo teórico. Y
ustedes ven de que hay muchas flechas y líneas complejo. Y lo que se hace a través de un modelo es simplificar esto. Pero el hecho que vamos a simplificar tiene sus consecuencias, por supuesto, ¿no? Si de múltiples escenarios de exposición, lo que hace, por ejemplo, el Escoderm, traducirlo en 6 escenarios. Es intentando, como un tipo de embudo, múltiples escenarios de exposición, meterlo en 6. Simplificar la realidad. Eso es lo que hace un modelo. Entonces, cuando aplicamos un modelo, hay que ser consciente de ello. Hay guías que nos podrían orientar qué modelo a utilizar. Tenemos una guía que, bueno, esto todavía está en un borrador de NIOSH. Tenemos la guía de ECA, R14, que habla de los diferentes modelos y los pros y contras de cada uno de ellos. Y por suerte tenemos ahora un documento nuevo del instituto que también nos puede orientar. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, también se habló en las ponencias anteriores, pero hay que saberlo. No podemos utilizar métodos sin saber sus limitaciones. Yo insisto mucho en ello. No son recetas de cocina, hay que saber muy bien lo que estamos haciendo. Stoffmanager no se puede utilizar para gases, por ejemplo, el coeficiente para plaguicidas no está comprobado, el MIS también solamente está, digamos, diseñado para el tema de los metales, etcétera, etcétera. Hay que saberlo. Y os recomiendo también consultar la literatura científica, porque aquí también hay mucha información que no podría ser útil. Uno de ellos, que también se habló ya anteriormente, es un documento, un estudio que hicieron a nivel europeo de varios países para validar o no, o más que nada para evaluar la eficacia o la aplicabilidad de los diferentes métodos. Yo creo que cuando metemos en esta materia es literatura obligatoria. La literatura científica, ¿qué nos podría aportar? Bueno, por ejemplo, el Cost Essentials, ¿no? Se utiliza, pero se ha hecho también un estudio de validación y que se detectó que para algunos escenarios de exposición este método no está muy recomendable. Hay que saberlo. Y también, por ejemplo, en un estudio recién han hecho una comparación entre mediciones realizadas y dos modelos matemáticos, el Stoffmanager y el ART. Y lo han hecho en varias industrias, aquí lo veis en la lista. Bueno, ¿cuál es el resultado? Aquí tenemos la línea azul, es la línea, digamos, de las mediciones. Aquí son los resultados, la media, los resultados de aplicación de Stoffmanager, aquí del ART Tool. ¿Y qué observamos? En general, a pesar de que, como dijo en la ponencia anterior, que ART Tool suele ser un modelo muy conservador, pero en este caso concreto, subestima el nivel de exposición. Mientras que el Stoffmanager, aunque sea poco, sobreestima la exposición, comparando con los resultados de las mediciones. Analizamos un poco más de detalle. Aquí los puntos redondos son los resultados de Stoffmanager. Vemos de que para concentraciones muy bajas, Stoffmanager suele sobreestimar la exposición. Y al contrario, para concentraciones muy elevadas, suele subestimar la exposición. Es muy importante recordar esto cuando vamos a utilizar este tipo de modelos. Y el ART Tool, que tiene problemas en situaciones donde hay madera o harina. Ok, este estudio nos indica, si yo tengo una situación de madera y yo quiero aplicar el ART Tool, ojo, puede ser que el ART Tool me va a subestimar la exposición, comparando con los resultados de las mediciones. Otro estudio, también reciente, en 2017, han comparado aquí tres modelos, Stoffmanager, ART Tool y el Doctra, ¿no?, que la empresa COA utiliza. ¿Qué va a ser el resultado de esto? Bueno, aquí vemos
también comparando con mediciones. Aquí tenemos los resultados. La línea verde, que aquí en el gráfico, indica la situación ideal, que los resultados de las mediciones coinciden con los resultados de los modelos. Esa sería la situación ideal. Pero que vemos en base a este estudio que en el caso de estructura la línea no es como la verde, al contrario, es casi plano. El Stoffer Manager y el R-Tool, aquí abajo, digamos, me representan resultados mejores. Conclusión. Bueno, el R-Tool ofrece mejores condiciones, pero aquí vemos, aquí son los puntos, que concentraciones muy bajas, esta estructura no es muy preciso, tiene dificultades. Y esta causa de que esta línea está casi plano. Aquí vemos, por ejemplo, el R-Tool, estos dos puntos corresponden a la construcción de barco, digamos, el uso de este terreno. Vemos que tiene aquí también subestimando, casi con un factor 100, la exposición. Entonces, el uso de estos modelos, ojo, ojo, ojo. Porque si utilizamos tal cual y sacamos conclusiones, podemos subestimar el riesgo con todas las consecuencias que puede conllevar eso. Y con la última, termino, las conclusiones. Evaluar el riesgo químico es complejo. Bueno, supongo que vosotros ya tenéis experiencias, pero yo lo confirmo otra vez. Es complejo, muy complejo. Y tenemos la nueva norma, que nos puede ser un instrumento útil, que tiene sus consecuencias en cuanto al número de mediciones y la aplicación de modelos estadísticos, que nos puede complicar la vida. Los modelos cualitativos y cuantitativos forman parte de la norma, pero utilizando estos modelos, como intento de decir aquí, tienen sus limitaciones y hay que saber muy bien la aplicabilidad de cada uno de estos métodos. Y terminando, doy la bienvenida al documento, porque yo creo que es un documento muy útil que nos podría orientar, digamos, en este bosque de los modelos que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Gracias por la atención. Muchas gracias, Rudolf, por esta presentación. Y bueno, con esto abrimos el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Igual también ha quedado todo muy claro. Si algún ponente de la mesa quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer una pregunta para Rudolf. Rudolf. Perdón. Bueno, primero agradecer a todos los ponentes las charlas que hemos disfrutado esta mañana. Una pregunta para el último ponente. Cuando he hecho estas gráficas que ha mostrado, en las que se comparaba mediciones versus a estos modelos, ¿esas mediciones se habían tomado ya con los nuevos métodos que propone la nueva norma o eran también mediciones individuales? Un estudio en Suecia hicieron 3 mediciones en cada puesto de trabajo. Entonces ahí sacaron la media y esto fue el punto de comparación con los valores de los modelos. Y el otro estudio ha sido basado en datos de literatura, digamos, han revisado la literatura con situaciones de trabajo, donde había una buena descripción del puesto de trabajo y los resultados de las mediciones, y lo compararon con las predicciones de los modelos. Ahora hay otro estudio que, bueno, no he presentado ahora, que también es muy recién, que también en Suiza, tiene un base de datos. Entonces han utilizado esta base de datos comparando digamos, base de datos de mediciones, comparando con los resultados de ART. Y son datos muy interesantes e incluso sorprendentes.
del público, sino Alba. Sí, yo quería preguntarle a Rudolf si hay alguna, si sabe si hay alguna actividad planificada para poder contrastar estos resultados con mediciones desde el punto de vista del RAC o de alguna... Porque es muy difícil, si para nosotros que no podemos hacer mediciones, porque muchas veces no tenemos acceso a eso, si el modelo puede... Tenemos muy pocas posibilidades de contrastar el resultado con medición. Bueno, a nivel de ECA es una discusión abierta en el sentido de que muchas autorizaciones que se da para el uso de agentes químicos muy peligrosos también presentan datos muchas veces utilizados con los modelos y tenemos problemas en el sentido de que tiene sus limitaciones y bueno, yo no puedo hablar en nombre de ECA, pero personalmente yo creo que sería muy interesante que a nivel de los diferentes países europeos, analizando los diferentes modelos y poner en común cuáles son sus características y sus limitaciones. Y con la información que hoy en día tenemos en la ECA, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones. Como les digo, que en el caso de ARTool para barcos de terreno resulta que subestima el nivel de exposición. Esto puede ser un indicador de que cuando tenemos esa situación concreta no hay que utilizar ARTool. También sabemos en el tema del cromo 6 en pinturas, en aviones, que está sujeto a la autorización de ECA. Tenemos muchos datos de exposición, tenemos datos de modelos y ya podemos concluir que esos modelos sí funcionan para este tipo de trabajos. Entonces, poco a poco vamos a generar más información y esta información nos sirve para elegir el modelo más adecuado. No será para mañana que traigamos toda esta información, mucho menos, pero bueno, es un primer paso. Si me permites complementarte, aquí hay que distinguir varias cosas. El reglamento de la ECA, el R14, recomienda que si el fabricante emplea mediciones, que esas mediciones se hayan hecho siguiendo alguna estrategia de reconocido prestigio. Entre ellos aparece la 689, que ahora se modifica y en lugar de una medición habrá que emplear 3 mediciones como mínimo. El tema está en que el fabricante, cuando elabora los fichas de datos de seguridad, ponéis los usos, ¿vale? Cuando se ha hecho en el técnico de prevención, cuando hace evaluación de riesgos, digamos que no necesariamente es un uso específico como el que define un fabricante en la ficha de datos de seguridad, sino que recoge las tareas de toda la jornada y a lo largo de la representatividad de todo el año. Entonces, no necesariamente, aunque sea seguir esa estrategia, podría ajustarse a lo que el fabricante necesita. Habría que ver esas circunstancias, esas mediciones se ajustan. En un primer borrador de SR14, la agencia incorporó en la guía, que ahora ya no aparece en la de la R14, que el fabricante podría recopilar, y aunque ahora también aparece, pero de otra manera escrito, el fabricante podría recopilar la información de las evaluaciones de riesgos, porque ya se asume que esa información estaba disponible para los fabricantes y para que la información fluyera hacia la cadena de suministro hacia arriba, es decir, del usuario intermedio, que es la situación que digamos comúnmente tenemos el técnico de prevención, hacia el fabricante, pero realmente nosotros, yo como la experiencia que he tenido consultando a otra industria química, es que el usuario intermedio no ha facilitado esa información por motivos varios. Entonces, claro, vosotros os encontráis con la perspectiva de que no tenéis esas mediciones y vosotros no vais a salir a medir porque es muy poco realista, o sea, eso no es prácticamente imposible. Tendréis que hacer vosotros esas mediciones, asegurar que eso se ajusta en vuestro escenario para cada uno de esos usos, para cada una de esas sustancias y en esas condiciones para que sirviera, y además siguierais esa estrategia específica. Ahí un poco donde confluye la parte de prevención con la norma. La agencia no puede llegar hasta ahí porque es una estrategia que viene del campo de la higiene industrial. Lo que se recomienda es que si se tiran de mediciones que sean hechos por expertos, por gente con conocimiento y siguen esa estrategia. Y además ahora se busca esa representatividad estadística que seguramente no ajuste tanto a vuestra situación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo alguna. Joaquín.
has dicho que vosotros seleccionasteis CMRs. El método NRS, si mal no recuerdo, en un principio, el año 2000, cuando publicaron el artículo sobre la jerarquización potencial, que es la primera etapa del método NRS, ellos habían incorporado en las bandas de peligro los MRs en la banda quinta, que es la que se supone que es la de mayor peligro, pero luego en el 2006 lo cambiaron a la banda 4, ¿verdad? Y vosotros, sin embargo, habéis elegido CMRs y no seleccionan sustancias que estén en la banda 5. Digamos que en la banda 5 estaría, por ejemplo, muy tóxico por inhalación, es decir, que el CMR, que fue un poco el propósito de por qué lo pasaron de la banda 5 a la banda 4, ¿no? Por la inmediatez del efecto. Entonces, ¿por qué seleccionasteis solo CMR, sino, por ejemplo, tóxicos o muy tóxicos agudos a la hora de hacer esa selección? Y, espera, que no he acabado. Y también, si después de haber hecho esto, conseguisteis que se modificaran algunas situaciones en las que hubieron de riesgo elevados y conseguisteis modificar las medidas de control, organizativas o técnicas. Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, en el caso de sustancias que eran muy peligrosas porque tenían efectos potenciales agudos que algunos podrían ser incluso letales, estas que son tan peligrosas se suelen utilizar en sistemas cerrados, con lo cual en el fondo pues nos preocupaba menos. Y con el paso del tiempo y gracias a esta metodología lo que hemos conseguido es que se utilicen más sistemas cerrados para la manipulación de estas sustancias, con lo cual pues hemos visto pasitos a muy baja velocidad, pero progresivamente en la línea de controlar la exposición. Y particularmente los últimos casos con una sustancia de plomo, de las últimas actuaciones así más serias que tuvimos, una fue motivado, no fue personal nuestro que se contaminase con plomo, pero sí en la Universidad Politécnica de Lausanne, un grupo que colabora con un grupo nuestro, de un colectivo de un laboratorio, 3 personas se contaminaron por plomo y nuestro laboratorio utilizaba esa misma sustancia, con lo cual existía la preocupación de que si del colectivo en Suiza se han contaminado 3, potencialmente nosotros estadísticamente nos podían tocar 1 o 2 contaminados por plomo, y el plomo se utilizaba en un sistema abierto directamente sobre la pollata del laboratorio. Al final no teníamos plomo y no obstante ahora se utiliza en un sistema cerrado, en una caja de guantes. ¿Alguna pregunta más por ahí que alguien quiera? Bueno, yo hago un llamamiento, que además a Joaquín y a todos ustedes, porque nosotros queremos dar continuidad a este proyecto, no solamente con el documento, sino que queremos llevar esto mismo que ha hecho el CSIC, ¿vale? Pero no solamente, sino ampliarlo a más métodos con el Stoffen Manager, con esas mediciones y con también los modelos matemáticos. Así que colaboraremos con ellos para seguir comparando esto mismo que nos ha presentado Rudolf, ¿no? Pero hacerlo nosotros aquí, y si alguien en su empresa tiene datos de mediciones y quiere colaborar con el instituto en la continuidad de este proyecto para comprobar y dar validez a estas herramientas, que nos lo diga, que nosotros encantados de dar todo el asesoramiento posible. Así que ya saben. Y bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a dar paso a la clausura. Olga, que nos cerrará esta jornada el día de hoy. Buenas tardes. Ya solo queda clausurar esta jornada en la que se nos ha presentado el documento de herramientas para la gestión del riesgo químico, jornada que espero que les haya resultado tan interesante como a mí, ¿no? Jornada que a lo largo de la mañana en las distintas ponencias, pues bueno, un poco resumiendo, se nos han presentado 2 tipos de métodos, los llamados métodos cualitativos, pensados fundamentalmente o desarrollados fundamentalmente para dar cumplimiento a lo que establece el Real Decreto 347, es decir, para la gestión del riesgo y la evaluación de estos riesgos,
y los llamados modelos matemáticos que también nos han presentado, que van más dirigidos a cumplir los objetivos del REACH. Yo creo que a todos nos ha quedado bastante claro, muy asentado, que bueno, hay que tener muy claro cuáles son los métodos disponibles, hay que tener muy claro cuáles son sus ventajas, cuáles son sus inconvenientes o sus limitaciones, conocerlos muy bien antes de decidir cuál es el que nos puede ser útil en nuestra situación concreta. La intención de este documento que se presenta, pues como han comentado los distintos ponentes, es fundamentalmente eso, el explicar, el ver qué métodos son los que están disponibles y presentarles toda esa información para que se manejen un poco más con la información necesaria, pues para tomar una decisión apropiada. Como decía Ruth, en el Instituto tenemos intención de seguir trabajando, de seguir apoyando el conocimiento, el desarrollo y la aplicación de este tipo de metodologías. Entonces, por un lado está el proyecto que ya les he anunciado, que la idea es eso, es ir, comparar un poco en distintos campos algunos de estos métodos con mediciones reales, mediciones ambientales. Además de eso, ya les hemos hablado también, en la página web del Instituto tenemos disponibles un calculador basado en el COS, si no me equivoco, pues eso para quien lo quiera utilizar, y a finales de este año, principios del año que viene, está previsto que pongamos a su disposición también en la web otro calculador, en este caso basado en el método del INRS. En cuanto a los métodos, yo creo que poco más que añadir. Este documento está a su disposición y esperamos eso que sea de utilidad para ustedes. Y luego comentarles también algo a lo que ha hecho referencia también el director del Instituto en la presentación de la jornada, en la inauguración, y es simplemente hablarles de la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que como ha dicho Javier, pues en los próximos 2 años, 18-19, la campaña va dirigida a la prevención de la exposición a sustancias peligrosas. Ya les he anunciado que el título de la campaña es Trabajos saludables, alerta frente a sustancias peligrosas. Esta campaña se inaugurará o se pondrá en marcha en abril de 2018 y el Instituto, como centro de referencia de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, coordinará la campaña en España. La campaña se desarrolla fundamentalmente con el objetivo de aumentar la sensibilización a los riesgos derivados de la exposición a sustancias peligrosas, a sustancias químicas, a agentes químicos, especialmente en aquellos lugares en los que probablemente la percepción del riesgo sea menor, pues porque la manipulación de agentes químicos no sea intencionada. Con la implicación de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinada también desde el Instituto, se trabajará para incrementar la concienciación sobre los riesgos derivados de la exposición a sustancias peligrosas, especialmente a cancerígenos. Y se pretende también hablar de buenas prácticas, proporcionar herramientas prácticas y hablar de buenas prácticas también en el trabajo en la gestión de este tipo de riesgos. Uno de los pilares de las campañas europeas, de las campañas que bianualmente celebra la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, son los galardones europeos a las buenas prácticas. Cada 2 años la agencia convoca unos premios para aquellas empresas, para aquellas organizaciones que han tenido alguna práctica en materia de seguridad y salud pues que sea innovadora o especialmente interesante. Entonces, evidentemente, en esta nueva campaña, en este periodo, la campaña de empresas, esta campaña que pretende fundamentalmente incentivar a las empresas que realizan este tipo de prácticas, pues irá dedicado a aquellas prácticas que se hayan hecho para prevenir los riesgos derivados de exposición a sustancias peligrosas. Entonces, desde aquí, desde el Instituto, invitar a las empresas españolas a participar, a presentar este tipo de prácticas a los galardones que luego puedan ser compartidas con otros usuarios, otras empresas. Invitarles también, como ha dicho Ruth, a colaborar con nosotros, aquellos que lo consideren en este nuevo proyecto que queremos poner en marcha. Y así más, pues agradecerles a todos ustedes su asistencia y su atención, agradecer a todos los ponentes su colaboración y sus ponencias, que yo creo que han resultado de mucho interés, y pues dar las gracias también a todo el personal del Instituto que ha participado en la organización de esta jornada. Y sin más, pues nada, buenos días y hasta la próxima jornada.